un ejercicio de integral de una función racional, un cociente de dos polinomios, que pretende ser un ejercicio completo con varias dificultades que pueden aparecernos. En primer lugar, el grado del numerador es más grande que el grado del denominador. Entonces tenemos que hacer uso del algoritmo de la división entera de dos polinomios para poder simplificar esta expresión. Voy a dividir el polinomio del numerador entre el polinomio del denominador, x5 menos x4 más 4x3 menos 4x2, para encontrar una forma un poco más sencilla. x6 dividido entre x5 sería una x, multiplico y cambio de signo para restar. Menos x a la quinta cambiado de signo para restar. Más 4x a la cuarta cambiado de signo para restar. Menos 4x al cubo cambiado de signo para restar. Esto es, a la hora de hacer la operación, los tres primeros se anulan, los tres de la izquierda, menos x al cubo, menos 6x al cuadrado, menos 4x menos 4, ya es un polinomio de grado menor que el grado que tiene el divisor, por lo tanto, hemos terminado de hacer la división. Puesto que el polinomio que hay en el numerador p de x es igual a el divisor q de x multiplicado por el cociente más el resto, que depende de la x, si en una igualdad como esta dividimos los dos miembros de la igualdad entre q de x, resulta que la fracción p partido por q, los dos polinomios con ese nombre, es igual que el cociente, porque en este primer sumando, el cociente he escrito el divisor. El cociente, porque en este primer sumando de aquí desaparecería la q de x, podríamos simplificar q de x, más el resto dividido entre q de x, entre el divisor. Entonces, la fracción que se nos ha dado se puede escribir como el cociente x más el resto menos x al cubo menos 6x al cuadrado menos 4x menos 4 dividido entre x a la quinta menos x a la cuarta más 4x al cubo menos 4x al cuadrado. El calcular la integral de esta expresión sería la integral del primer sumando, que es x, que es inmediata, la dejaré para escribirla al final, más la integral de otra nueva función racional, como la que hay aquí, la integral de menos x al cubo menos 6x al cuadrado menos 4x menos 4 dividido entre x a la quinta menos x a la cuarta más 4x al cubo menos 4x al cuadrado. Esto es diferencial de x. Esta integral por lo menos tiene el grado del numerador menor que el grado del denominador. Para abordarla necesitamos descomponer el polinomio del denominador en factores. x5 menos x4 más 4x3 menos 4x2, al menos se puede sacar factor común. Una primera factorización sería x al cuadrado, que multiplica a x al cubo, menos x elevado al cuadrado más 4x menos 4. Y para seguir descomponiendo tenemos un polinomio de grado 3, intentemos la regla de Ruffini. Voy a ponerlo aquí aparte, voy a escribir los coeficientes ordenados del polinomio, 4 y menos 4, quitar esta línea de aquí, quería hacerla un poco más a la izquierda, y voy a probar con un primer valor de la x, a ver si encuentro una raíz. El 1 lo bajamos como está, 1 por 1 es 1, la suma menos 1 más 1, 0. El producto 0 por 1 es 0, 4 multiplicado por 1, 4 positivo, el nuevo resto es 0. Luego, volviendo al polinomio, a la descomposición del polinomio, este sería x menos 1 multiplicado por el cociente x al cuadrado menos 4 más 4, que ya no tiene más raíces reales. Las raíces que se obtendrían de aquí son raíces complejas. X al cuadrado igual a menos 4 tendría dos raíces complejas. No vamos a seguir descomponiendo, por lo tanto.
Ahora bien, tenemos entonces dos raíces complejas, una raíz real simple, que sería el 1, y una raíz real múltiple, que sería el 0, que es el que vamos a obtener de aquí. La descomposición de esta fracción en fracciones más sencillas pasa entonces por utilizar la raíz real simple, la raíz real doble con una multiplicidad 2 y raíces complejas. Esta descomposición va a ser un poco larga. Tendríamos una fracción con denominador x menos 1, porque la raíz x igual a 1 no se repite. Y en el numerador tendríamos que encontrar un valor numérico, una constante. Como x al cuadrado, es decir, la raíz 0 es doble, necesitamos una fracción que tenga denominador x y otra fracción que tenga denominador x al cuadrado, porque la multiplicidad de esa raíz es 2, y dos constantes en los numeradores. Y por último, como tenemos raíces complejas, el polinomio, el factor x al cuadrado más 4, vamos a buscar un polinomio que sea de grado menor que el grado del denominador. Este es de grado 2, buscaríamos arriba un polinomio de x más e, un polinomio de grado 1. Quitemos denominadores. El mínimo común múltiplo de los denominadores es el mismo polinomio que tenemos en el denominador, que se descompone. Tenemos este polinomio, es el mínimo común múltiplo, que se descompone así. Quitando denominadores, multiplicando los dos miembros de la igualdad por ese polinomio, nos quedaría en el primer miembro solamente el numerador, menos x cubo menos 6x al cuadrado menos 4x menos 4, y en el segundo miembro tendríamos a que multiplica a x al cuadrado por x al cuadrado más 4, más b que multiplica a una x menos 1, x al cuadrado más 4. C multiplicaría a x menos 1, x al cuadrado más 4, y la última fracción daría lugar a dx más e multiplicado por x menos 1. Hay distintas maneras de llegar ahora a identificar los coeficientes. Una de las más sencillas sería dar valores arbitrarios a la x. A la x me interesa darle el valor 0 y el valor 1 porque son raíces de ese polinomio. Pero como tengo 5 incógnitas, desde la a hasta la d, necesitaré dar otros 3 valores que serán a mi elección. Se van a ser arbitrarios. No tienen por qué tener un criterio determinado, lo que sea. Bueno, cuando la x es igual a 0, el primer miembro de esta igualdad es igual a menos 4. En el segundo miembro, este término, este sumando desaparece porque está multiplicado por x elevado al cuadrado, en este caso 0 al cuadrado. Este también desaparece porque también tiene una x. El último también desaparece porque tiene una x. Solo nos quedaría c multiplicado por menos 1 y multiplicado por 4. Esto es, menos 4 es igual a menos 4c, de donde la c tiene un valor 1. Ya tenemos una de las incógnitas conocidas. Cuando la x es igual a 1, sustituyendo en este polinomio la x por un 1, voy a escribir el resultado final. El primer miembro sería igual a menos 5, menos 15. Menos 15. En el segundo miembro, el primer sumando no desaparece porque no tiene factor x menos 1. Me quedaría a multiplicada por 1 al cuadrado y multiplicado por 1 más 4, 5. Y los demás sumandos desaparecen todos ellos porque en todos hay un factor x menos 1. De donde menos 15 es igual a 5a y el valor de la a que buscábamos es menos 3. Voy a inventar otros 3 valores que no sean valores de la x, que no sean demasiado grandes. Cuando la x vale menos 1, ahora sí, al sustituir el menos 1, en el primer miembro obtengo un menos 5, voy a ir poniendo los resultados ya directamente. La a va a tener un coeficiente 5, 5a.
La b va a tener un coeficiente 10, 10b. La c va a tener un coeficiente 10 también, menos 10c. La d va a tener un coeficiente 2 y la e un coeficiente menos 2. Como los valores de a y c ya son conocidos, sustituyendo a y c por esos valores 1 y menos 3 y 1 respectivamente, llegamos a una ecuación de la forma 10b más 2d menos 2e igual a 20. Otro valor de la x no demasiado complejo sería el 2. Sustituyendo la x por un 2, el primer miembro es menos 44 y los coeficientes de a, b, c, d resultan ser 32a más 16b más 8c más 8d más 4e. Como los valores de a y c son conocidos, la ecuación después de sustituir quedaría 4b más 2d más e igual a 11. Y por último, un valor x igual a menos 2 nos proporciona una ecuación en la que el primer miembro es menos 12 igual a 32a más 48b menos 24c más 24d menos 12e, y en la que después de sustituir a y c por sus valores obtengo 4b más 2d menos e igual a 9. Estas tres ecuaciones con tres incógnitas forman un nuevo sistema. La e es muy fácil de calcular, no voy a ir calculando paso a paso todos los valores, sino que simplemente voy a poner la solución final. b es igual a 2, d es igual a 1 y e es igual a 1. Con ello es un trabajo largo, tedioso, pero no es difícil, es simplemente la resolución de un sistema de ecuaciones lineales. Con estos valores y volviendo a la integral original, lo que me quedaría es que la fracción, voy a dejarme un sitio, menos x al cubo menos 6x al cuadrado menos 4x menos 4 dividido entre x a la quinta menos x a la cuarta más 4x al cubo menos 4x al cuadrado, lo puedo escribir como una fracción a, que valía menos 3 dividido entre x menos 1, más otra fracción b, que era 2 dividido entre x, otra tercera fracción c, 1 dividido entre x al cuadrado, y una última fracción 1 por x más el valor de la e dividido entre x al cuadrado más 4. Si esta fracción se puede descomponer de esa forma, buscando la fracción original, recuerdo que aquí teníamos que la fracción original era igual a la suma de x más aquella otra fracción que acabamos de descomponer en fracciones más simples. Es decir, que si ahora aquí le sumo una x y en el segundo miembro también, la integral de esta expresión diferencial de x, que era el enunciado que se nos ha propuesto, se puede escribir como suma de las integrales de x, la integral de esta fracción que dará lugar a un logaritmo neperiano, la integral de esta, que también será un logaritmo neperiano. Esta cuarta integral es la integral de una potencia, x elevado a menos 2, y la última quizá tengamos que hacerla un poco más despacio. Tenemos de nuevo una expresión en la que el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador y quizá necesite de algunos cambios para poder resolverla. Esto es la integral de x, x al cuadrado partido por 2, más el menos 3 lo voy a sacar fuera de la integral, voy a sacar la constante y me quedaría la integral de x menos 1 partido por x menos 1, el logaritmo neperiano
de x menos 1. En la siguiente integral voy a sacar la constante fuera y me quedaría el logaritmo neperiano de x. En la siguiente es la integral de x elevado a menos 2, x elevado a menos 2 más 1 dividido entre menos 1, que luego se podrá simplificar un poco más. La integral que voy a calcular aparte y que después colocaré aquí el resultado más una constante para la integral definida. Entonces me propongo ahora calcular solamente la integral de x más 1 dividido entre x al cuadrado más 4. Para hacer esta integral lo que voy a hacer va a ser separar ese x más 1 que tengo en el numerador, lo voy a convertir en dos fracciones, x partido por x al cuadrado más 4 más 1 partido por x al cuadrado más 4, diferencial de x, y voy a resolverlo como dos integrales distintas. Un polinomio de grado 1 dividido entre un polinomio de grado 2, que intentaré que se convierta en un logaritmo neperiano, más una integral de una constante dividido entre un polinomio de la forma x al cuadrado más 4, que intentaré convertir en un arcotangente. Bueno, en la primera, para convertirla en un logaritmo neperiano, lo que necesitamos es tener en el numerador la derivada del denominador. Como el denominador es un polinomio x al cuadrado más 4, su derivada 2x, puedo conseguirla fácilmente en el numerador sin más que multiplicar a esa x por 2 y dividirla entre 2, evidentemente, para que el resultado no varíe. Entonces multiplico y divido por la misma constante, 2, y ya la he dejado preparada para que esta integral sea inmediata. Para la segunda de ellas necesitaría, puesto que quiero un arcotangente, necesitaría que el denominador fuera de la forma x al cuadrado más 1 y lo que tengo es x al cuadrado más 4. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser dividir en esta expresión, dividir numerador y denominador entre 4 para escribirlo en la forma integral de un cuarto, que le puedo sacar fuera de la integral cuando no lo necesite. X al cuadrado partido por 4 lo puedo poner como este x al cuadrado partido por 4 más 1, lo puedo poner como x partido por 2, todo ello al cuadrado. Es decir, puedo escribir esta expresión como un cuadrado, el de x partido por 2. Esa era el x al cuadrado partido por 4 que tenía hasta hace un momento. Bien, entonces, esto ya se va pareciendo más a una integral que se resuelva como un arcotangente. Tengo 1 más el cuadrado de un cierto valor, x medios en este caso. Para que sea inmediata esta integral, necesitaríamos tener en el numerador la derivada de x medios. La derivada de x medios es 1 medio. Entonces, la primera integral la estoy arrastrando para resolverla finalmente, todo a la vez. Un cuarto que tengo aquí lo puedo escribir como 1 medio por 1 medio. Uno de ellos le voy a sacar fuera, le pongo fuera y le hago desaparecer de aquí, y 1 más x medios elevado al cuadrado, ahora sí es una integral inmediata. La derivada de x medios es 1 medio, esto ya sí que es un arcotangente. Así pues, esto es 1 medio del logaritmo neperiano de x al cuadrado más 4, las barras de valor absoluto me sobrarían porque x al cuadrado más 4 es siempre positivo, más 1 medio del arco cuya tangente es x medios, más una constante si estoy buscando una integral indefinida, y esta constante la voy a integrar al volver ahora a la integral original, la voy a integrar con la constante que ya teníamos. Así pues, ahora, volviendo a la integral anterior, voy a borrar esto y voy a escribir 1 medio del logaritmo neperiano de x al cuadrado más 4, insisto que no necesito las barras de valor absoluto, más 1 medio del arco
cuya tangente valía x medios más la constante que engloba a todas las constantes que hayamos podido calcular anteriormente.